Ya saben, este 2 de octubre hay que marcar el cocoro de... Fuera corruptos y delincuentes, que llegó el loco del guaco erótico. Oh, oh. Cuando dijiste que la política es complicada. Tengo todos los QRs VIP, me llevo tu flaca a la fiesta. ¡Poh! Si ese huevón no tiene un bobo, seguro es de media, ya no me interesa. Brother, chill, López Aliaga, mejor candidato, me voy a Miami todos los fines. Quiero más obras para mi distrito. Los vecinos lo piden a gritos. Wow, todos piden más agua. Todos piden que lo haga. Paola, por favor, ¿qué me estás poniendo? Paola, Perdón. por favor. Me disculpo. Pero escúchame, no entiendo. Se pasaron las elecciones, pero en algún momento notaste realmente que estábamos en campaña. O sea, yo estaba en tantos escándalos alternativos que la verdad de pronto, ¡ay! Elecciones. Así es, era una cosa rarísima, o sea, yo no entendía qué hacía un candidato en TikTok, me he reído un montón, he visto sus TikToks, pero cosas raras. ¿Tú te has reído con alguno de los TikToks de los candidatos? A mí me acordaba de esta frasecita, ¿no? Gracioso, sí, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. Pero la verdad que más que nada preocupante, porque lamentablemente es como que estuviéramos eternamente atrapados entre los males menores. No importa de qué nivel esté la campaña, siempre terminamos hablando del mal menor, lo menos malo. Exactamente. Es que, y además no sé si te ha pasado, pero yo he visto las mismas caras que en elecciones presidenciales y en otras elecciones municipales y regionales. Y eso no es lo peor, es que hay un montón de los funcionarios públicos, algunos de ellos que ya han ganado cargos públicos, que tienen investigaciones abiertas, que tienen procesos abiertos por corrupción, por lavado de activos, por pensiones alimentarias, por violencia familiar, etc. Pero así, recatafila de denuncias. No, lo de siempre, y ahora sí, como dices, un poco la cara de siempre, pero también, no sé, mi percepción es que también un poco más de, ya me llega, ya tengo que ir a votar, ¿no? Pero a la gente realmente ya no le importaba mucho la situación. Ahora, de lo que decías de los famosos prontuarios, han elegido, no sé si viste, hasta un gobernador que es fan del teletrabajo, porque está en arresto domiciliario y desde ahí va a gobernar, aparentemente, no sé, o sea, con eso... Su casa va a ser el Palacio de Alcaldía de la ciudad donde está el señor. Sí, con eso dicen que quieren ganar nuestros corazones, así, bueno, los nuestros yo ya no soy tan joven, pero de los jóvenes o los cocoros que decían, ¿no? Claro, los favoritos de Ra, ahí de la gente del Faraón Love Shady. Pero bueno, y después nos preguntamos por qué quizás a los jóvenes no les gusta tanto meterse en la política. Ahora, a ver, yo voy a tomar aquí una batuta que quizás ya no me está correspondiendo, Paola, porque mi edad ya está avanzando, tengo 28 Estás años. dejando pero igual la juventud. Estoy dejando la juventud, pero igual todavía me considero un elector joven. ¿Y sabes qué me pasa? Que me pregunto, ¿por qué entraría a política? ¿Por qué me dejaría conquistar por una persona que aparece en un video con un colgador de collar, cantando cosas o haciendo un mal playback, o esta señora que se hizo tan famosa en las elecciones pasadas que cantaba "Están ahí vecinos, están ahí"? Señora, por favor. O sea, de verdad, mira, si yo no escucho una propuesta en TikTok, next, swipe para arriba, no los quiero ver. Bueno, por lo menos lo cierto es que aquí nunca nos aburrimos. Hola, yo soy Paola del Carpio Ponce. Y yo soy Diego Salinas Rocha. Y esto es... ¡Desenredados! Un podcast coproducido por Redes y RPP, que se escucha y ahora también se ve, señoras y señores. Como debe ser. Y bueno, Diego, como decíamos, se acabaron las elecciones y a muchos jóvenes les ha tocado ir a las urnas. Y ahora nos toca preguntarnos, ¿no? O sea, ¿a los jóvenes realmente les interesa la política? ¿Les interesa hablar de política en primer lugar o entrar en ella? ¿Por qué sería o no importante contar con ellos, ¿no? Entonces, para desenredarnos, hoy he traído una súper politóloga, siempre traigo mis super invitados, de la Católica, y tiene un máster en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Actualmente se desempeña como directora de Recambio, que es una iniciativa que busca contribuir a renovar la política mediante experiencias de formación y debate para políticos de diversas regiones. Por favor, que llegue a todos, partidos y espectros ideológicos. Así que, por favor, démosle la mejor bienvenida a Gabriela Vega Franco. ¡Yay! ¡Palmas para Gabriela! Ahí está en edición. Bienvenida. Toda la gente que me odia porque me dio efecto. 20.000 ovaciones más, por favor, para Gabriela. ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes y que nos escuchen por ahí en diferentes lugares del país.
El gusto es nuestro, Gabriela, de recibirte en nuestro podcast. Vamos a morder carne de una vez, porque esta cosa está bien complicada. Efectivamente, como dice Paola, ya pasaron las elecciones y se habla de que el público joven, los electores jóvenes, de hecho, recuerdo mucho que el día de las elecciones municipales y regionales, en los noticieros estaban constantemente diciendo que el grueso poblacional de esas elecciones era una población bastante joven, mayor además de la población. Quiero saber primero a qué se considera una población joven votante y también si somos como ese 30% de electores, ¿no? ¿Por qué no participamos como candidatos, ¿no? ¿Por qué no nos interesa la política? Porque antes en el Perú existían movimientos juveniles del APRA, del PPC, de un montón de partidos, pero ahora que hay hasta el partido de la Naranjita, el movimiento regional del algodón, o sea, ¿por qué sucede esto? Cuéntanos. Bueno, creo que en verdad hay diferentes maneras de entrarle a tu pregunta, porque es bastante más compleja de lo que parece. Efectivamente, como dices, los jóvenes son, ya no puedo decir somos, pero son alrededor del 30% del padrón electoral, pero no ocupan ni siquiera el 5% de las sillas a llenar en las elecciones, ¿no? De las autoridades locales, regionales y nacionales, ¿no? De hecho, es un poco más alto a nivel subnacional, o sea, regional y municipal, pero solo porque hay cuotas, ¿no? Esta idea de que un porcentaje obligatorio de las listas a regidores tiene que ser ocupado por jóvenes. Así como también hay paridad ahora para las mujeres, pero claro, lo que sucede es que pones una mujer joven y entonces de alguna manera matas dos pájaros de un tiro, exacto, y le sacas un poco la vuelta, porque como sucedía antes con las mujeres, los jóvenes no necesariamente van en los primeros lugares en las listas, con lo cual la verdad es que no necesariamente son elegidos, ¿no? Aunque en esta última elección ha habido un teniente alcalde elegido de 19 años. Sí, y es una locura. Y un alcalde, de hecho, de 20, ¿no? Pero más allá de las 20. anécdotas, porque vamos a tener que esperar un ratito para tener los resultados y poder hablar con cifras, más allá, como digo, de la anécdota o de lo que va a salir en los noticieros por poner como la luz, ¿no? El alcalde joven, como si ese alcalde fuera a representarnos a todos los que son menores de 30 años, ¿no? Entre 18 y 30 años, es lo que dice el INEI. Me rehúso esa descripción, pero es lo que dice el INEI, que son los jóvenes. Gracias, INEI, ¿no? Gracias. Sí, gracias por tanto, gracias por nada. No, sí, efectivamente, ese es el bloque, ¿no? Y una de las cosas que también es importante y que voy a tratar de, a lo largo de esta conversación, ponerlo sobre la mesa, es que un montón de gente, un montón de veces, los mayores hablan de la juventud, ¿no? ¿Qué dicen la juventud? Sí. ¿No? ¿Qué dicen los jóvenes? Pero como si fuéramos uno, ¿no? Y, una sola bolsa. Claro, y claramente no somos iguales, ni siquiera entre hermanos, ¿no? Pero no somos iguales en las diferentes regiones del país, no somos iguales los jóvenes que tenemos padres que trabajan y nos permiten, y la situación económica nos permite solo estudiar, o los jóvenes que además de estudiar trabajan, o los jóvenes que solo trabajan, o los jóvenes que somos padres, ¿no? Los jóvenes que tenemos a alguien en casa que necesita cuidados y que entre los que estamos en la familia tenemos que turnarnos. O sea, no es lo mismo ser joven en distintas ciudades, regiones, ni en distintos contextos, ¿no? Y creo que cualquiera que nos esté escuchando sabrá eso recordando la pandemia, ¿no? No todos hemos vivido la pandemia igual, porque no todos teníamos una casa con los mismos retos, ¿no? Entonces, creo que ahí es una cosa como fundamental, ¿no? Además de las diferentes ideológicas, las diferentes visiones que podemos tener. De hecho, no vivimos la misma experiencia de Perú, todos los jóvenes. Entonces, siempre, a pesar de que vamos a tratar de hablar de algunas generalidades, siempre pongo el parche, ¿no? No necesariamente estamos hablando de todos los jóvenes y de todo lo que esconde las juventudes en plural, ¿no? Uh-huh. Claro, y también por eso quizás la significancia o el costo de entrar en política es muy diferente según el grupo al que pertenezcas, ¿no? Y bueno, digamos, volviendo a la generalidad de los jóvenes, pero ¿hay interés? ¿Hay interés en la política en general como tema y aparte como para postular? Bueno, ahí, por ejemplo, voy a chapar una encuesta que hizo el IEP en el 2020, que hablaba que más del 60% de peruanos estábamos interesados en política, pero el porcentaje cuando bajabas al grupo etario de los jóvenes subía a más del 70%, ¿no? Entonces, un poco que te das cuenta que por mucho tiempo hemos estado, o los adultos o los mayores han estado mirando con condescendencia a los jóvenes, en plan de,
pucha, ustedes no han vivido el terrorismo, ustedes no han vivido la crisis de No tienes derecho a inflación, opinar. ¿no? Tú no sabes lo que es tener... Tú no has hecho cola por tu pan y la tu leche, en ¿no? sí. Exacto, ¿no? Y en realidad se les achaca, digamos, ustedes han vivido siempre en democracia, ¿no? Pero que por tener Democracia 20 en años, crecimiento, sí. claro, 20 años de transición más o menos ordenada del poder, no quiere decir que no hayan Más ni o hayamos menos. vivido cientos de crisis, ¿no? Nomás mirando los últimos 5 años ha habido más presidentes, ¿no? Y más congresos que en muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, no por no haber vivido hechos históricos de los pasados 50 años, no han estado en contacto con lo que hemos vivido como país en estos 10 años, por ejemplo, pero además hay otra variable y es que como jóvenes no solamente estamos al tanto de lo que sucede en nuestro entorno cercano, sino a través del internet y las redes sociales, ya uno no solo ha vivido las crisis en Perú, ¿no? O sea, ha vivido lo que ha pasado en Egipto, ha vivido lo que ha pasado ahora en Rusia, enteras de todo. los Claro. casos en Estados Unidos, todos los temas que ha habido en nuestra región Latinoamérica. Entonces, o sea, esa condescendencia de no saben, no están interesados, no han vivido, no es real, ¿no? Y de hecho, el 2020 también tuvimos, en noviembre, esta manifestación grande, este estallido social, digamos, y nos dimos cuenta, ¿no?, que muchas de las formas en que los jóvenes se organizan están desapercibidas, ¿no? Vimos marchar, digamos, la gente está acostumbrada a hablar de las juntas vecinales, los vasos de leche, las asociaciones de profesionales, ¿no? El colegio de... ¿no? Temas quizás más que institucionales. ya ¿no? no Más formalmente necesariamente institucionales. exacto, ya no necesariamente es tan vigente, ¿no? En esa movilización que pueden parecer no políticos, pero que al final son comunidades que nos reúnen, ¿no? Entre las cuales compartimos información, conversamos de otros temas, ¿no? Es como cuando estás jugando en internet, estás hablando también, ¿no? Tal cual, No, y- no solamente estás jugando. Entonces, muchas de las formas de organización pasan desapercibidas, ¿no? Y en realidad la clave, y que es parte de lo que vamos a hablar hoy día, es que a pesar de que están interesados, también el IEP mostraba que más del 60% considera que no lo representa ningún partido, Nadie. ¿no? Y que tampoco el 60% no lo representa ningún político, ¿no? Entonces estamos viendo Ah. que son personas, en realidad yo creo que muchos de los que estamos escuchando, nosotros tres también cabemos ahí, que nos interesan estos Completamente. temas, pero en el fondo no hay quien o quienes recojan las cosas que me preocupan o se comporten como yo quisiera que se comporte alguien que trabaja en el servicio público, ¿no? Porfis. Claro, que apenas agarran el cargo es como si nunca más hubieran sabido nada de sus electores. Y lo que decías me parece muy interesante porque ya eso es una opinión personal, acá macháquenme si quieren, pero creo yo que las redes sociales y la gente que usualmente tiene una cámara, dice algo, ya está haciendo un estatus político. No necesariamente tenemos que hablar de política en hacer entre nosotros un proyecto de ley, pero el dar tu opinión sobre algún tema, el gestar alguna manifestación. De hecho, la manifestación esa del noviembre del año pasado, el anteaño pasado, perdón, cómo pasa el tiempo, se gestó en redes sociales. Yo me acuerdo que los cacerolazos se los enteraba por redes sociales, la gente hacía lives a la mitad de las marchas y a veces no lo veías en el noticiero y alguien, tu vecino estaba haciendo un live, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Ahora, volviendo al tema de las redes sociales, porque a mí me interesa muchísimo eso, están utilizando un montón, bueno, han utilizado en esta campaña que acaba de terminar, TikTok como una de las redes sociales que efectivamente tiene una efervescencia muy grande. Ahora, yo con 28 años te digo que el algoritmo de TikTok es muy variado. Entonces, saber muy bien a dónde llegas, esa estrategia, es un poco extraña. Sin embargo, por ahí se han filtrado todos los políticos, se han agarrado de los trends y han hecho cosas muy bizarras intentando enganchar al público joven, ¿no? Nuestro flamante virtual alcalde de Lima hasta resucitó en TikTok con un video extrañísimo. El candidato Forsyth se dirigió netamente a la población otaku con un fondo atrás de otakus de animes y cosas así. Entonces, es realmente una ventana donde
efectivamente puedes tú generar un enganche con el público, porque creo que ya pasa una delgada línea entre ser cercano a tus electores y volverte un poquito el payaso de tus electores, ¿no? Es realmente una buena vitrina. El meme. Acá quizás me van a banear, pero claro, o sea, te vuelves un meme, y de pronto esa persona que hizo todo lo que pudo como el Cantigana de la política, ¿no? Todo lo que pudo para llegar al sillón, tanto de la alcaldía como de la presidencia regional, después como que pierde esta autoridad o pierde un poco de validez. Ahí, mira, creo que coincido contigo en muchas de las cosas que has dicho, digamos, en mi manera de entender el uso de las redes sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, en el último tiempo he hecho 2 investigaciones, una sobre cómo los partidos hacen campaña, ¿no? En redes sociales, y por el otro lado una de cómo los jóvenes participan en la vida pública del país, ¿no? Con lo cual, haciendo así un mix entre las cosas que han aparecido en los 2 espacios, creo que para responder si funciona o no funciona usar las redes sociales, en realidad voy a hacer la típica respuesta Monse de depende, ¿no? Y depende porque depende de en realidad qué es lo que estás queriendo conseguir, ¿no? Y ahí, por un lado, creo que en general vivimos en una crisis en la que el recurso más escaso, por lo que nos peleamos más, además del dinero, del cochino dinero, es la atención, ¿no? Y muchas veces lo que quieren conseguir estos candidatos y estos partidos es un segundo de tu tiempo, que me mires a los ojos, que recuerdes mi cara, que mires mi símbolo, y en realidad van a usar cualquier mecanismo para que por un segundo les prestes atención, ¿no? Sin embargo, justo en una de estas investigaciones conversaba con Álvaro Zagal, el creador de contenidos de Zagaladas, ¿no? Y él me decía algo que a mí me pareció bien importante, ¿no? Y depende de si estás usando la red social adecuada para el uso que la gente quiere darle, porque muchas veces creemos que como algo es popular, yo puedo meter clandestinamente cualquier contenido que a mí me interese en este paquete que tú consumes. Pero uno entra a YouTube para escuchar música y detesta cuando aparecen las publicidades. Lo mismo hacemos a veces con el TikTok, con el Instagram, ¿no? Yo estoy entrando en la noche, después de mi día, a TikTok a solo matarme de risa, y es como, honestamente, no necesariamente tengo ganas de que te metas en mi timeline o en mi teléfono y me digas un montón de cosas que yo no he podido escuchar. Claro. ¿No? Entonces a veces conseguimos lo opuesto por meternos en el carril que tiene la atención de la gente. Pero la otra cosa es que, y eso pensando también en lo que decían los jóvenes en el estudio, ¿no? Es que no necesariamente mi risa o mi like es un voto, ¿no? Y creo que eso nos pasa a cualquiera de nosotros. Yo me he reído de un montón de candidatos, o con un montón de candidatos en la manera más amable, ¿no? Pero no necesariamente les deseo mi voto, ¿no? Lo que sí han conseguido es que yo sepa quiénes son, ¿no? Pero como tú dices, que yo considere que tú eres quien me hizo reír este mes, no quiere decir que necesariamente te respete, ¿no? Entonces creo que todo tiene que ver como con una estrategia, que es la palabra que tú utilizaste, para una vez que tienes la atención, qué hacer con ella, o una vez que jalas el ojo de alguien, qué entregas a cambio, ¿no? Y claro, muchas veces los partidos lo que quieren es simplemente manipularnos, ¿no? Y estos shitposting, que es el término que se le da a meter cualquier posteo y publicación, cualquier cosa, pero existir, cualquier meme, pero que me veas, porque así como era miente que algo queda, ¿no? Aparece que algo queda, ¿no? Pero es meme que algo queda. Pero de hecho, ahí, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, hace poco, con el Centro para el Desarrollo Económico, Equilibrio, hizo una encuesta que me pareció muy, muy bacán sobre en qué se fijaban los jóvenes cuando miraban candidatos, ¿no? Y te dice, por ejemplo, que los jóvenes andan chequeando si la persona está preparada, o sea, sí le dan relevancia a los estudios, sí le dan relevancia a que no tenga procesos electorales, ¿no? Perdón, judiciales, sí miran sus propuestas, ¿no? Todo esto está por encima del 50% de los encuestados, ¿no? Entonces te das cuenta que sí, me puedo matar de risa, pero es eso, me estoy matando de risa, ¿no? No necesariamente te voy a dar mi voto, no confundas, ¿no? Así que ya saben, no cuenten con eso. Pero, claro, y algo interesante a preguntarnos es, o sea, creo que hay un consenso fuera del tema de las redes sociales, con todas las crisis que nos ha tocado vivir últimamente, de que tenemos un problema de oferta política y que venimos
ya buen tiempo diciendo que hay que renovarla, que necesitamos un cambio, no sé si no más generacional, pero o sea, un cambio de oferta política, digamos, ¿no? Necesitamos nuevos tipos de candidatos. Y en eso quisiera preguntarte, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo sé que tú lideras un proyecto que se llama Recambio, cuéntanos un poco más de qué se trata y cómo trabajan con los jóvenes. Bueno, ahí creo que hay como un paso previo que voy a así pedir, Chepi, para hablar de algo que dijo Diego, ¿no? Que era sobre qué significa participar en política, ¿no? Y creo que Exacto. eso es como que el piso inicial, ¿no? El ladrillito primero que hay que tener en cuenta. Sí es verdad que ser política en última instancia, y no podemos entendernos de eso, es competir en elecciones para asumir cargos públicos, ¿no? Para trabajar en el Estado, para brindar servicios públicos, para representar, para gobernar, ¿no? Autogobernarnos, que es finalmente la idea del sistema De la democracia, democrático, claro. ¿no? Sin embargo, hay muchas maneras de tener un rol político, ¿no? Y, por ejemplo, en esta conversación que les decía con jóvenes que he estado teniendo, queda súper claro que hay como dos rutas, ¿no? La participación individual y la participación colectiva. Y ahí, como decía Diego, o sea, lo que yo hago como persona en mis redes sociales, la forma en que yo consumo, lo que yo compro, lo que yo dejo de comprar, ¿no? La forma en que yo me alimento, o sea, son actos políticos, ¿no? ¿Cuántos jóvenes a los que yo entrevisté habían decidido retirar de su alimentación ciertas cosas porque por un tema político consideraban que no era adecuado, porque a largo plazo o porque en el presente eso significaba jugar a favor o en contra de prácticas Con las que las no que ellos estaban de están en acuerdo. desacuerdo, ¿no? Claro. Entonces, hay como, para los jóvenes mismos, y eso lo digo teniendo en cuenta que le estoy hablando probablemente a jóvenes que lo saben mejor que yo, pero esto es para que sepan que los estudios dicen lo mismo que ustedes piensan, este, es que no necesariamente tengo que hacer política en un partido político para yo tener un rol en el que no solamente pienso en mí mismo, pienso en mi familia, pienso en el país y pienso en el mundo, ¿no? Que es la lógica de mirar la vida con cómo las cosas que hacemos tienen consecuencias no solo para uno mismo, ¿no? Y por el otro lado, en la acción colectiva, ¿no? Muchos de los jóvenes, por ejemplo, están en organizaciones, ¿no? De repente no son, como decía, juntas vecinales o no son partidos o movimientos regionales, pero son asociaciones civiles que trabajan temas de educación, asociaciones de voluntariado, son asociaciones que hacen trabajo en hospitales, asociaciones que se juntan para estudiar y proponer espacios de becas y competir. Entonces te das cuenta que hay un trabajo colectivo, ¿no? O sea, están participando de la vida pública, están participando. Se están involucrando. Exacto, ¿no? Entonces creo que eso como peldaño inferior, digamos, un peldaño básico, me parece importante porque si estamos haciendo eso, ya estamos haciendo la diferencia, ¿no? Lo que sí es cierto, y ahí con lo que así empalmo con la pregunta de Paola, es que todo esto que estamos haciendo tiene un límite, porque nuestro alcance como personas y nuestro alcance como colectivos, digamos, de voluntariado, tiene un límite, porque al final los recursos, nuestro tiempo, no necesariamente son los que quisiéramos para cambiar realidades mucho más grandes, ¿no? Y ahí el Estado, ¿no? Sigue siendo el lugar en el que podemos llegar a muchas más personas y cambiar muchas más vidas, ¿no? O hacerles la vida imposible, que sabemos Claro. que eso también es posible, es el Estado, ¿no? Entonces, el Saludos entrar para a todos los política, ministros. soy un cariño para Y al todos. presidente. El hecho es que al final no estar en los partidos políticos, al final no estar en el grupo que compite por hacer realidad una visión desde el municipio, el gobierno regional o el ejecutivo o el Congreso, ¿no? Hace que perdamos el chance de tomar esas decisiones más grandes, ¿no? Y Claro. por eso está Recambio, ¿no? Y ahí les cuento un poquito de lo que hacemos, ¿no? Somos una organización civil, así como las que cualquiera de ustedes puede haber creado, que se creó pensando en que hace mucho tiempo los partidos políticos, como decía Diego, tenían espacios de juventudes, tenían escuelas de formación y la gente sabía de las escuelas de oratoria, ¿no? Y de alguna Claro. manera tú aprendías de política
porque tu familia pertenecía a un partido, o porque en la universidad o en el instituto o en tu barrio conocías a algún partido y te ibas formando, escuchando, como llevando clases, pero con tus patas dentro de un espacio partidario. Hoy los partidos o sea, no tienen ni eso ni otras cosas, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere hacer política, ¿dónde va a aprenderla, no? Y si queremos que haya mejores políticos, tendríamos que preocuparnos porque haya lugares para aprender a ser mejores políticos, porque lamento comunicar Claro. que ni los congresistas ni los alcaldes están preparados, pero tampoco nosotros, ¿no? Entonces Claro. hay que hacer un mea culpa A lo y mejor en los saber casos que... tenemos muy buenas intenciones y Sí, claro, algo de conocimientos, ¿no? y de alguna manera recordar que no es que la política necesite solamente gente buena, ¿no? Y como si el mundo se pudiera dividir entre los buenos y los malos. Al final hay que tener herramientas para poder entrar en un espacio que es hostil, un sistema que es complicado, y poder hacer las cosas de manera correcta, siendo fiel a uno mismo, ¿no? Claro. Pero, digamos, tienes que saber lo que estás haciendo para que no te agarren de tonto ni para que termines haciendo cosas inadecuadas, ¿no? Y Recambio Claro, lo que porque hace a es veces eso. incluso en esa necesidad de hacer algo positivo, terminan haciendo algo negativo porque hay procesos que o desconocen y qué sé yo, acá no estamos justificando. Pero esto que cuentas de Recambio está muy bueno, Gabriela, porque mira, yo que he tenido cercanía con algunos jóvenes menores que yo, o sea, te hablo de 24 años, 25, se han adherido a algunos partidos políticos, pero hay casi un fundamentalismo en estos partidos en la formación. Entonces ya no entran a ningún tipo de diálogo, ya no hay ninguna forma de contrastar ideas, que esa es la gracia de la política, poder debatir. Pero no, es una de estas empresas piramidales donde te enseñan que así es ABCD y así tiene que ser. Entonces tampoco creo yo que se está prestando un buen ambiente donde hay chicos o chicas que quieran hacer algo por el país y que realmente los estén formando. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera saber ¿cómo me puedo empezar a acercar a Recambio? ¿Dónde puedo buscarlo? ¿Tiene alguna página web? ¿Dónde me inscribo? Cuéntame un poquito más de eso porque me Bueno, interesa un montón. ahí les cuento, ¿no? Nosotros, como les decía, somos una organización civil apartidaria, ¿no? La lógica de nosotros es, mira, no importa en qué partido estés o en qué partido estés interesado, no importa la región en la que estés, construyamos juntos, porque en realidad es aprendizaje entre pares, ¿no? Acá nosotros no vamos a dar clases a nadie como si fuesen vasos vacíos, todos tenemos algo que hemos aprendido, ¿no? Claro, no te vamos a Y- decir qué pensar. No, Claro. y aprendamos sobre los mínimos democráticos, ¿no? Y eso es sobre lo que se construye Recambio, ¿no? Hay ciertos mínimos democráticos, ¿no? Que no importa de dónde vengamos, no importa cuál sea nuestra agenda, ni cuál sea nuestro partido, todos hemos acordado no quebrar, ¿no? Y en ese sentido lo que decías es fundamental, ¿no? Que participan y han venido participando, hemos hecho ya 2 ediciones de un programa de formación parlamentaria para candidatos al Congreso, en el que participaron más de 10 partidos políticos distintos, 40 participantes, 4 de ellos han sido electos en diferentes procesos electorales, ¿no? Y no son parte del mismo partido, no piensan lo mismo para un montón de cosas, o probablemente en un montón de Ujú. espacios lo vas a ver discutiendo, ¿no? Pero han compartido el espacio juntos porque al final creo que una cosa que es importante que tengamos en cuenta es que así como nuestra crisis política no tiene un solo culpable, tampoco va a tener un solo salvador, un solo héroe, Sí, Mesías. o una siempre sola por el lado de lista las que ideas baste, de el ¿no? gran Salvador Mesías, ¿no? No es así. ¿No? Sí, exacto. Y digamos, no se trata solamente, que se necesita, pero no se trata solamente de tener una lista que tenga a la gente preparada, Proba. sino se trata de que logremos que en todas las listas haya gente que tenga las herramientas, haya gente que se respete entre sí, porque la idea de la democracia es que no tengamos terror de que nadie salga elegido. La idea es que pueda salir elegido Claro. cualquiera y nosotros sepamos que hay ciertas garantías de que ciertos mínimos que no se van a quebrar, ¿no? Y Recambio, como les decía, tiene ya 2 años chambeando, ya 3, ¿no? ¿Cómo va a pasar el tiempo? Ya 3 años chambeando y tenemos una página web que se llama recambio.pe. Esa es la forma en que estamos en Twitter, en Instagram también. De hecho, este año hemos estado reestructurándonos bastante porque como cualquier asociación civil sabrán que los temas de sostenibilidad económica son un reto, así que como trabajamos en política hemos hecho un esfuerzo enorme por tratar de ser lo más transparentes e independientes en nuestro
financiamiento, hacer? pero claro, eso es un reto, ¿no? Entonces hemos estado así postulando a fundaciones y este año que viene vamos a volver a sacar varios programas, así que espero que puedan los que están conectados buscarnos, ¿no? Pero sí creo que una de las cosas más bonitas del espacio que creamos es el pensar en que sea un espacio de respeto, un espacio seguro, ¿no? Y un espacio de un debate que no nos haga peores personas, sino mejores personas, ¿no? Y creo que ahí una de las cosas más importantes, Paola preguntaba hace un rato, ¿no? ¿Qué detiene a la gente de hacer política? Y efectivamente, cuando hablas con los jóvenes, hay temas de recursos, hay temas de discriminación, porque de nuevo, así como decía que no todos los jóvenes vivimos lo mismo, hay ciertos jóvenes que la tienen mucho más difícil que otros porque forman parte de otros grupos vulnerables, ¿no? No es lo mismo ser joven y ser afroperuano, no es lo mismo ser joven y tener algún tipo de discapacidad, no es lo mismo ser joven y ser parte de la comunidad LGTB, ¿no? O sea, digamos, no es lo mismo ser jóvenes para todos, ¿no? Y creo que cuando les preguntas, y esa es nuestra experiencia, que si vieran los perfiles electorales del Jurado Nacional de Elecciones van a ver que coincide con este estudio que les decía, una de las cosas que nos responden los mismos jóvenes con los que nosotros chambeamos es que las razones que los detienen de hacer política, en primer lugar, es que no confían en ningún partido, ¿no? La segunda, que no tienen el dinero para afrontar una campaña o para comprar su lugar en una lista, porque así de oscuro puede llegar a ser. Lamentablemente ¿no? es así. Pero las otras tres razones por las que los jóvenes dicen que no extraerían a política en la experiencia de recambio es una, porque no sé si mi familia me apoye y si es que los voy a hacer vivir una experiencia desagradable en la cual su vida privada ya deje de ser privada y sea de dominio público. Luego que no sé si voy a poder enfrentar el ambiente hostil en el que se vive. Y tercero, tengo miedo de dejar de ser yo cuando entre, ¿no? Tengo miedo de perder mis principios, ¿no? Y nos damos cuenta, pues, eso, ¿no? Ese temor nos habla mucho de cómo está la política. Y Sí, claro, y que en el fondo sí necesitamos saber de constitución, necesitamos saber qué es legal y qué es ilegal, qué hace al cargo que nos postulamos, pero también necesitamos una red segura de personas que nos ayuden a tomar decisiones cuando hay dilemas éticos, porque la ética no es que se aprende un día y la aplicas por el resto de tu vida, la ética es un ejercicio complicado diario, ¿no? Claro, además que no todo, a diferencia de lo que muchos creen, no todo es tan claramente blanco o negro, ¿no? No, y por eso decía, ¿no? No es como que personas buenas o personas malas, ¿no? Es como, es un ejercicio y hay que tener los recursos, los conocimientos, pero también las personas adecuadas, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas bonitas que podemos ir construyendo entre jóvenes, ¿no? Espacios seguros, redes seguras, personas con las cuales conversar, ¿no? Y que nos permitan responder estas dudas, ¿no? Y tener acompañamiento, porque cada uno de nosotros tiene distintos retos, como decía, que tiene que resolver en paralelo, ¿no? Y por eso nosotros en Recambio, además de tener un componente que es de conocimientos, otro sobre campañas o transparencia y elecciones, hay un tercero que tiene que ver con prácticas políticas, porque como decía Paula, no se trata solamente de que entren jóvenes o que entren nuevas caras, se trata de que hagamos las cosas diferentes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque no es tan fácil hacer las cosas correctas, no es tan fácil asumir los retos, no es tan fácil vivir en un ambiente hostil. Entonces, digamos, esta idea de que yo soy lo que el país necesitaba para salir adelante, pues no es tan así, ¿no? Y quienes lo han intentado se han dado cuenta que necesitamos más personas y necesitamos más apoyo. Vean, por favor, nuestros últimos 20 años de mandato. Qué importante lo que dices, Gabriela. Solo quiero sumar una cosa muy pequeña que también creo que es muy importante, aprender de política y ni siquiera para involucrarte dentro de una campaña electoral, porque si tú no sabes de la propia política que existe en tu país, estás sujeto a que se puedan vulnerar tus derechos, tus oportunidades laborales, tus oportunidades sociales, porque exactamente al no saber qué te corresponde y qué no te corresponde, entonces puedes ser sujeto a no sabes qué exigirle al político. Ser privado, claro. Y es muy importante lo que dices, porque efectivamente hay minorías de jóvenes en este país, como lo mencionaste, los afrodescendientes, las personas que viven en la zona andina del Perú, las personas que viven en la Amazonía del Perú, la comunidad LGTBIQ+. Entonces, claro, si yo no entiendo de política, voy a exigir cosas
que quizás no me corresponde exigir y voy a normalizar que no se me esté tratando o que no se me esté otorgando oportunidades o se abran puertas que sí me corresponden. Entonces, ¿saben qué? Involucrémonos todos en política. Todos tenemos que saber dónde estamos parados y qué queremos para que no sigamos viendo las mismas caras de siempre pues toda la vida y en algún momento veamos pues de repente a Gabriel o a Paolilla por ahí en algún cargo Se lavó importante. las manos, Diego. Yo creo que así va a ser. ¿no? Para que las Yo vean también ahí, me así lanzo. ellas. Desde Ustedes ya vean lo que lanzo hace mi Luis. candidatura ¿Qué pasó? a la presidencia. Bueno, no puedo creerlo, pero el tiempo se ha pasado rapidísimo y ya tenemos que ir cerrando. Yo solo quiero decir que los invito a todos a chequear Recambio. Me parece súper interesante lo que nos ha contado Gabriela. También creo que debería conocerse un poquito más. Así que les deseo todo lo mejor, Gabriela, y que sigan creciendo y creciendo. Mil gracias por tu tiempo y haber venido a desenredarnos en un tema tan difícil. No, no hay de qué. Les agradezco mucho la invitación y sí, una última cosita que hay que decir, me permiten, es que, mira, no necesariamente podemos confiar en que los políticos vayan a defender la democracia, así que hay que defenderla nosotros, ¿no? Y hay que fortalecerla, ¿no? Y eso implica chambear para aprender a respetar a los demás, aunque piensen cosas que no entendamos, ¿no? Y entender más realidades que no sean la nuestra. Y que si ya sabemos que se puede hacer política desde múltiples lugares, pues pido encarecidamente que nos informemos y aprendamos de los demás y nos preparemos para que no nos vean la cara en ningún momento, ni como ciudadanos ni como autoridades. Porfis. Y también, bueno, aprendamos a discrepar con altura, ¿no? Creo que eso es súper importante. Sí, por favor, por favor. Por favor, un saludo para todos mis primos aquí en este momento. Por favor, discrepemos con altura. Y no se olviden, voy a repetirlo una vez más, la página es recambio.pe y entiendo que la pueden encontrar en todas las plataformas como recambio.pe, también en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. No, en TikTok no tenemos todavía. Próximamente Be Real, todo lo que está de moda, ahí ya van a estar. Gabriela va a estar en el TikTok abriendo, en el TikTok, sí. Todavía no lo logro, pero prometo la aprender. comunidad otaku. Pero bueno, no, de verdad, muchísimas gracias. Es un golazo y ojalá que podamos seguir viéndonos y que nada, que los tenga a ustedes y a la gente que nos esté escuchando más adelante construyendo Recambio, porque no es que trata de que Recambio ya está hecho y que brinde servicios, no, amigos, necesitamos construir Recambio juntos. Día a día. Exacto. Bueno, eso es todo, amigos. Hasta el próximo episodio de ¡Desenredados! Chao, Involúcrate, involúcrense. pues, hermano Lilo, hermana Pónganle Lilo, su en la parte. política. Vayan a votar.